vamos a hacer un somero detenernos en algunos aspectos que tienen que ver con la historia, el despliegue de la escolaridad de nuestro país. No es que vamos a hacer una cronología de cómo y cuándo avanzamos, me encantaría, pero nos llevaría varias semanas. No lo vamos a hacer así de extenso, sino que más bien quisiera detenerme en algunos nudos problemáticos, en algunos elementos sobre cuáles debieron, o cuáles fueron, mejor dicho, las funciones del sistema educativo y sus niveles, cuáles fueron las decisiones que tuvieron que ver con ese despliegue de la escolaridad. Pasemos. Uno suele tener un relato sobre la escolaridad argentina que solemos unirlo, fundarlo en relación al surgimiento de algunas leyes que, por supuesto, son anclajes muy significativos, pero lo cierto es que muchas veces las leyes, y eso ustedes lo pueden ver en la dinámica de las leyes más recientes, en esas que hemos vivido como ciudadanos, cómo se van gestando, que en realidad, bueno, son un momento de cristalización de un debate, de una experiencia que viene gestándose de mucho antes. Entonces, si a uno le pregunta rápidamente de cuándo se puede hablar del sistema educativo en la Argentina, rápidamente pensaría en la segunda mitad del siglo XIX, en 1880, 1884 por la ley 420, etc. Lo cierto es que es relevante decir que hay escuela, que hay escolarización mucho antes, porque es interesante pensar que el largo tránsito, por ejemplo, del siglo XIX, es un tránsito en el cual esa experiencia menos regulada, menos intencionada, más sujeta a las capacidades, las condiciones de cada individuo, de cada lugar y demás, lo que va haciendo en el correr de todo el siglo XIX es sistematizarse, es regularse, de modo tal que efectivamente se va alcanzando un sistema a partir de experiencias previas. Incluso eso es muy significativo pensarlo para el trabajo docente. El largo tránsito del siglo XIX, y digo el XIX solo para poner un punto de corte que tenga que ver con nuestro proceso emancipatorio a partir de 1816. ¿Quién es el bebé lindo que hay? Está la bebé linda que hay. La sentía, pero no la veía. Hay un proceso de sistematización en el que la docencia justamente pasa de ser un trabajo más espontáneo, menos regulado, menos sistematizado, sometido por supuesto a condiciones irregulares, dispares y demás, hasta convertirse en ese largo tránsito de todo un siglo en una profesión de Estado, ¿sí? No es que no se enseñara antes, no es que no hubiera maestros antes, no es que no hubiera escuela, de hecho las hay mucho antes de que el proceso emancipatorio comience, pero hay un largo tránsito de sistematización y de ir convirtiendo esa experiencia previa, embrionaria, de pequeña escala y demás en un sistema de escolarización que sí va a conducir, en nuestro caso, primeramente el Estado nacional y provincial. Entonces, me parece importante detenernos en cuáles son las decisiones que van gestándose en esa sistematización para ir definiendo eso tan significativo que tiene tanta trascendencia y tantos efectos sobre la vida personal, institucional y social, como es la definición de quiénes deben ser educados, para qué, y en vistas a qué, ¿no? En función de qué proyecto. Y esto, que parece ser, para nosotros es, afortunadamente hoy, una pregunta bastante obvia, o más bien lo obvio sería, bueno, todos, ¿no? Y habla muy bien de nosotros que esa sea una respuesta rápida y sencilla, pero
escolarización masiva, lo digo así ahora, después vamos a ver que eso tiene algunos matices, contemporáneamente a países que decidieron en realidad sostener durante mucho tiempo sistemas estamentales, sistemas muy estratificados donde la escolarización se restringía a ciertos sectores sociales, y digo países muy lejanos a los nuestros y otros también muy cercanos que tienen una decisión en ese sentido muy distinta. La Argentina asume una empresa, así como asume una empresa civilizatoria también educacional, en términos de pensar la escolarización a gran escala. Ahora, la pregunta esa sobre quiénes pueden estar educados, que en el siglo XIX eso era sinónimo de quienes sabían leer, sobre todo leer, escribir un poco después. Ustedes saben que la escritura fue durante mucho tiempo solo patrimonio de escribas y de escribanos que tenían la capacidad de escribir y por lo tanto recibían un pago por ello. Pero la posibilidad de la extensión de la escritura se convirtió en la modernidad y en el caso de nuestras latitudes más tardías, del siglo XIX y demás, como dice Emilia Ferreiro, condición de ciudadanía. La escritura dejó de ser un oficio especializado puesto en pocas manos para ser no solo un aprendizaje que tenía que ser generalizado, sino además condición de ciudadanía. Tanto así que incluso durante mucho tiempo el acceso a la lectura y la escritura abría la puerta al acceso, por ejemplo, a la participación electoral. Solo aquellos que estaban letrados podían votar. Ahora, tampoco el afán expansivo de la escolarización, de la formación, siempre está tan unido a una noción democratizadora. No es tan claro, ni es tan claro para todos, que efectivamente la escolarización, la enseñanza, la expansión de la cultura, la idea de que la cultura es un patrimonio de todos, ha sido clara ni ha estado exenta de disputas, de pujas de distinto tipo. Por ejemplo, cuando decimos quiénes podían leer y escribir, y estamos hablando ya de nuestro proceso emancipatorio, comienzos del siglo XIX, en los libros capitulares de Catamarca figura allí, esto lo recuerda siempre nuestro colega y amigo Pablo Pinó, figura allí el registro de cómo fue castigado Ambrosio Milicay, castigado con latigazos y demás, Ambrosio Milicay, en torno a 1814, si no lo recuerdo mal, porque se descubrió que sabía leer y escribir. Entonces, hay allí unos primeros límites que va tomando esta forma de la expansión de la escolarización. No todos, el todo, la noción de todos, a cuántos incluye, a quiénes deja afuera, y por lo tanto empiezan a demarcarse también los límites de la idea de la expansión de la escolarización. Yo lo unía con el comienzo de nuestro proceso emancipatorio porque efectivamente hay allí una idea bien relevante de que emancipar a una nación supone formar un sujeto emancipado. Pensar en un sujeto que ya no se sienta, piense y actúe como súbdito de la corona, sino como un ciudadano de un territorio, porque todavía hablar de país y mucho menos de nación en esa instancia es muy prematuro, pero de un territorio ciudadano, de un territorio supone un proceso formativo. Por eso tan tempranamente, en esos años, aparece el primer libro de lectura obligatoria de la Argentina, que es, en 1815, la traducción que el propio Mariano Moreno hace de una parte del contrato social de Rousseau
y establece que debe leerse en las escuelas y, como Moreno es un hombre de su tiempo, entiende la sociedad de su tiempo, entiende a dónde va la gente en su tiempo, dónde circula la población y dónde el mensaje funciona, junto con leerse en las escuelas, debía leerse en el atrio de las iglesias. Pero hay en esa noción emancipatoria, en esa noción muy ligada a formar un sujeto independiente, la expansión de la escuela moderna, la expansión de esa escuela que tiene ese formato tan familiar para nosotros, que nos solemos olvidar que tiene 5 siglos de historia, bueno, digamos 4, porque el siglo XXI apenas está corriendo, que es el método simultáneo, ¿no? Esta lógica de funcionamiento en el que hay un maestro responsable de la enseñanza que enseña simultáneamente a un grupo que está formándose y que recibe la misma instrucción. Eso que es tan familiar para nosotros no es la única manera de escolarización que existió, ni la primera, sino que extender esa forma de escolarización fue una manera de hacer que las escuelas diferenciadas por castas, por oficios, por la pertenencia a determinados sectores sociales o a determinada condición, hiciera de un proceso formativo diferenciado también para ese grupo social, para determinadas funciones sociales. La expansión de la escuela moderna, con sus luces y sus sombras, va configurando una idea igualitarista. Vamos a ver también que esa idea igualitarista tiene sus problemas y sus límites, pero una idea igualitarista de una educación para todos. Ya estamos notando que ese todos tiene algunas limitaciones, tiene algunos problemas, porque ese todos no abarcaba a aquellos ciudadanos, pero eran considerados ciudadanos, ¿no? Que en el caso de la Argentina está fuera de esa consideración, tanto esclavos, como recién mencionábamos, pero también la población proveniente de los pueblos originarios, también buena parte de la población rural que no se avenía al funcionamiento de las ciudades, etc. De hecho, la Argentina, a diferencia de otros países de la región, entre las decisiones que toma en su origen, es un sistema educativo básicamente pensado en las ciudades, ¿no? El avance sobre la ruralidad es más tardío, tiene menor presencia, a diferencia de lo que hace Uruguay, por ejemplo, que tiene una fuerte intencionalidad de educación rural y por eso es muy fuerte y alfabetiza muy tempranamente al conjunto de su población. Ahora, en esa construcción de esa sociabilidad, la escuela toma lo que conoce de instituciones preexistentes, toma elementos de la Iglesia, claramente, sobre esa base, construye forma parte de su sociabilidad, cierta parte de su sociabilidad, y sobre esa base construye también una noción de una pedagogía pastoral, ¿no? Una idea de que estar en la escuela es estar en torno a un conjunto de valores, de que hay que remitir, si se quiere, obedecer los designios de quien orienta, de quien funciona como pastor, pero además como un lugar sagrado, separado de otros modos de funcionamiento, al margen de otras dinámicas sociales, más bien a resguardo, ¿sí? El largo tránsito de la enseñanza, la transmisión de la cultura previo a la modernidad y a la modernidad va haciendo que los estudiantes sigan a los maestros de un lado a otro, que el lugar de discusión y debate con los maestros sean los mercados, o sea, tal vez un establo, hasta que sea el local que se piensa específicamente para que la enseñanza se produzca allí. Y que por lo tanto implica ser un lugar diferenciado, apartado del mundanal ruido de la vida mundana que sucede
pastoral, todo el tiempo la mirada del trabajo docente en particular, va a estar unido a encontrar maneras de gobierno local. Cuando digo gobierno, tratemos de sacarlo del sentido más del sentido común que solemos usar, sino gobierno en el sentido de autogobierno, de disciplina, de la incorporación de un imperativo moral, pero también cívico, de qué es lo que debe hacerse, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que mi comunidad sancionaría y qué no. Esos dos elementos, esta idea de lo moral, de la escolaridad como un lugar de valores, es un elemento constitutivo, tanto que ya sabemos a esta altura que si bien durante mucho tiempo se nos dijo que la escuela era neutral, nunca lo ha sido. Si hay algo que la escuela hace permanentemente es poner valores en juego, valorar el mundo, valorar a los otros, valorar el conocimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la neutralidad ha estado siempre bastante lejos de la escuela, si alguna actividad humana puede considerarse neutral. Pero junto con ello también este fuerte énfasis vinculado a la forma de gobierno, de autogobierno, de disciplina, y que a la vez supone una manera de funcionamiento en comunidad. Por eso la escolaridad muchas veces funciona como el enclave institucional que se va desarrollando en muchos lugares. Uno podría pensarlo en el siglo XIX, también en el XX y también hoy. A veces, en algunos lugares, el único enclave de presencia pública, el único enclave de institución es la escuela, y cuando ese enclave está en torno a él, se van situando, se van desarrollando otros elementos de la vida social. Esto lo tenía muy claro Sarmiento, cuando en ese libro fantástico, maravilloso, ya sabemos que todos tenemos mucho para discutir con la figura de Sarmiento, no voy a abrir eso ahora porque llevaría mucho tiempo, pero sí es cierto que podemos consensuar en términos generales que es una figura muy relevante que potencia un proyecto educacional muy relevante, muy avanzada para esos años, que a la vez tiene dentro de sí elementos muy estigmatizadores y elementos muy restrictivos para importantes componentes de la población. Dicho esto así tan esquemáticamente al pobre Sarmiento, en ese libro maravilloso que es Educación Popular, que es un libro de política educativa profunda. Y como es un libro de política educativa profunda, que está mirando el sistema que es incipiente, que a él le parece que todavía no existe y está postulando cuál es el que debe existir, como es un tratado de política educativa, se ocupa desde el financiamiento, cómo se hace para financiar la educación, hasta cómo se organizan las salas de jardines maternales. Y en el medio se detiene la cuestión de la enseñanza de la lengua y la ortografía. Justamente porque es un tratado de política educativa, es que transita todos esos lugares, de aquellos que uno podría pensar más estructurales, como hasta aquellos que concretan una cotidianidad escolar, si se quiere, más micro. En ese libro, él destaca cómo es necesario construir la existencia de la escuela para que se arme comunidad allí donde no hay. Y que la escuela entonces, por lo tanto, va a ser el enclave en torno al cual funciona todo. Y por lo tanto, las actividades cívicas, las actividades públicas tienen como centro la escuela. Si ustedes a veces se han preguntado ¿por qué el plan de vacunación tiene que pasar por la escuela? ¿Por qué el censo de población, no solo el escolar, el de población tiene que pasar por la escuela? ¿Por qué la documentación tiene que pasar por la escuela? Bueno, tiene que ver con esta construcción de lo comunitario y el lugar cívico de la escuela en nuestra historia. Por lo tanto, moral, sentido cívico, formas de gobierno en lo individual, pero también en lo comunitario, son elementos que la escolaridad en sus primeros tramos
van poniendo fuertemente. Ahora, uno podría pensar, y uno cuando lee algunos textos o los textos con los que tal vez nos formamos cuando hacíamos la carrera docente, teníamos una idea como de la linealidad de la historia. Bueno, no teníamos nada, luego fuimos creciendo, luego hubo grandes prohombres, siempre hombres, casi nunca apareció una mujer, que tuvieron enormes ideas y entonces así se fue configurando la patria. Bueno, así como la patria no es ese relato hoy, tampoco lo era hace 200 años atrás. Quiero decir que nuestra historia en realidad se va configurando con idas y vueltas, con retornos sobre ideas, retrocesos. Voy a usar una palabra, pero quisiera que no la tomen en el sentido peyorativo, improvisaciones. ¿Sí? Actuar sobre lo contingente, actuar sobre los problemas. La escuela hizo mucho. Y en este sentido, cuando estoy hablando de lo pastoral y de lo vinculado al gobierno y al desarrollo de la burocracia y demás, estoy metiendo un trabajo muy lindo de un autor que se llama Ian Hunter, que analiza esta configuración histórica de los sistemas educativos, y él dice que suele pensarse los sistemas educacionales como la evolución de un principio. El crecimiento, la concreción de un principio, por supuesto siempre principios supremos, ¿no? Siempre principios, o si quieren, podemos tomar más bien esas perspectivas que dicen, bueno, la escuela es una máquina de dominación que es diseñada para que el sistema capitalista pueda formar a los trabajadores que lo van a sostener. Podemos tomar también esa lógica, si se quiere, o podemos tomar la lógica de la voluntad humana, del desarrollo de la cultura para todos. Cualquiera de las narraciones que ustedes quieran tomar, hay una idea de un principio que se va desenvolviendo, que va encontrando ciertos obstáculos, pero que en definitiva se va desplegando. Y Hunter dice, no, la escuela no se hace así, no se hizo así, sino que más bien fue la institución que fue encontrando las maneras de actuar, de resolver situaciones que se iban planteando, de resolver cosas que se resolvían a medias, y parece que después la resolución encontrada no daba demasiados buenos frutos. Entonces hay otros grupos que se van tomando. Quiero decir, es una institución mucho más contingente, y cuando digo esto no estoy queriendo hablar mal de la escuela, muy por el contrario, estoy queriendo mostrar cuán enhebrada con los problemas sociales, cuán unida a las dinámicas sociales nace y por lo tanto está siempre siendo ordenada. Hunter muestra, en un larguísimo despliegue de cómo hay, en realidad la escuela se va configurando en la medida que se van encontrando maneras de resolver esos que eran los problemas sociales emergentes, cómo luego hay que encontrar maneras de incluir a otros grupos sociales, entonces ahí eso va adquiriendo otros cambios, y esa manera de gobierno más cotidiano, si pueden verlo de lejos, el gesto que estoy haciendo como de hechura cotidiana, de confección, de una confección que llega hasta acá pero es insuficiente, entonces luego requiere ser revisada para avanzar algunos pasos más. Hunter dice, es eso, la escuela es en definitiva ese resultado, ¿no? Y para darles un ejemplo, a ver si esto se entiende en términos concretos, vamos a dar más de uno. Por ejemplo, uno puede mirar, por ejemplo, no todas las jurisdicciones, pero aquellas que han conservado sus archivos, en el comienzo del siglo XIX, ¿sí? La toma de los exámenes. Yo quiero ver qué se enseñaba, con qué se enseñaba, cuándo entran los silabarios, cuándo se usaban los catecismos para la ciencia de la lectura y cuándo se van cambiando por otros textos, cómo se enseñaba o cómo se evaluaba. Resulta que también en ese primer tramo del siglo XX la educación no era sostenida como ahora por suerte estamos habituados a reconocer por el erario público, porque no existía algo así como el Estado tampoco. Y tampoco estaba clara la decisión de que lo fuera a sostener.
sino que había... Una pausa libre. Era necesario encontrar maneras en las que la escolaridad fuera solventada, y la verdad que uno también, así como decíamos, la docencia es un trabajo que puede ser pensado inicialmente más espontáneo, menos regulado, hasta convertirse en una profesión de Estado, decíamos. Uno puede hacer el mismo ejercicio de cómo es la parábola desde un sistema educativo bastante particularista, y cuando digo particularista digo en manos de los particulares, donde los maestros eran simplemente alguien que sabía leer y escribir cuando el resto de la población no lo sabía, y a veces sabía leer y escribir, pero no le pedían que hiciera cálculos. Y entonces pedía una autorización para enseñar en su propia casa, que era lo que podía hacer, o a veces el cabildo, el reemplazo, lo que después va a ser reemplazado por los municipios y que tiene una existencia que en el siglo XIX, aún después del proceso emancipatorio, se lo sigue encontrando un tiempo más. Un sistema educativo público dice muchas cosas, no dice solamente, no habla solamente de la gratuidad de la enseñanza, el caso en el que existe, sino está hablando de las decisiones en torno a que lo público tiene que ver con lo colectivo, con lo que es patrimonio de todos, y que por lo tanto es una selección que atraviesa a todos, pero que no es la demanda particular de ninguno. Ahora, ese proceso de particularización tenía que ver con el sostén de los vecinos, y eso también está en la educación popular. Sarmiento dice, bueno, los vecinos tienen que solventar la escuela. Y por supuesto que los vecinos tenían, para empezar, los vecinos no eran todos, no eran considerados todos, y no todos estaban en condiciones de solventar. Entonces, uno, por ejemplo, encuentra circulares de la Comisión de Educación Local y demás pidiendo a los maestros que le enseñen lo mismo a los alumnos, paguen, dependiendo de cuál sea la cuota que pague su familia. Y esto para nosotros es una novedad, es un acto normativo que está buscando incidir sobre algo que está existiendo. Pero a la vez uno encuentra, bueno, que el funcionamiento de las escuelas eran en casas particulares, etc. Y los exámenes públicos, que era esto con lo que había empezado, eran exámenes, públicos. Hace poco leía, por ejemplo, el examen que da Aristóbulo del Valle, que muestra cuánto sabe del catecismo de Astete, cuánto lee, cómo realiza el cálculo, etc. Esta idea del examen público tenía que ver con que se rendía cuentas a la comunidad. Entonces se convocaba a la comunidad del lugar tal a venir al examen de la escuela que se producirá en tales días, y entonces los vecinos luego de la comunidad local decían, se ve que este maestro enseña, se ve que este no tanto, se ve que aquí hay 100 niños en 2 metros cuadrados, algo no debe estar funcionando bien. Hay muchos registros sobre las pésimas condiciones de las escuelas, lo hacinado de los estudiantes y demás. Ahora, también, por supuesto, hay una distinción muy fuerte que se mantiene durante mucho tiempo acerca de eso que se empieza a pensar como educación común, a quienes incluye. ¿Quiénes son los comunes? ¿Quiénes son aquellos considerados en condición no solo de asistir a la escuela, sino también que sus familias tengan que ver con solventarla, con tomar decisiones cotidianas sobre la escuela? Y allí hay tensiones que están desde el comienzo. Marcábamos ya alguna con Ambrosio Milicay. También con las mujeres. Las mujeres no eran las que más eran convocadas a las escuelas, entendía que su aprendizaje, su formación tenía que estar priorizada por otras tareas, o cuando tenían escuelas de formación, tenían que aprender habilidades básicas vinculadas al cálculo, a la lectura y la escritura, y luego la actividad de economía doméstica, y sí, siempre la formación moral fuerte, que va a ser un puntal de la escuela desde sus orígenes hasta hoy. La mirada moral, la presencia moral, el ojo sobre qué es lo correcto y no correcto que el otro hace, es una constante de la escuela.
Ahora, un ejemplo más para ver cómo la escuela va construyendo en ese escenario más contingente, cómo va convirtiéndose en una construcción más contingente. Cuando comenzamos el siglo XX, ustedes saben, hay una fuerte tendencia a formar en la nacionalidad, que es en la región. Nosotros hay un énfasis fuerte en la formación de la argentinidad, de la uruguaya, de la orientalidad, y así cada uno de los países, que tiene que ver con un retorno a lo autóctono, como una manera de resistencia a la presencia del extranjero, que había sido convocado como sujeto civilizado, que iba a formar a los que aquí vivían, que no lo éramos. Sin embargo, este sujeto soñado, ¿no?, en la perspectiva de Alberti, de Sarmiento, de que era el ilustrado, el formado en la academia francesa, en la industriosidad inglesa y demás, ese no tenía motivos para emprender semejante aventura de subirse un barco durante meses y llegar a un lugar del que solo tenía algunas noticias. El que vino efectivamente es el que había quedado fuera de ese proceso de modernización europea. Entonces ese inmigrante que es convocado como civilizador rápidamente es visto como bárbaro. Entonces en ese contexto hay un retorno sobre una construcción de la nacionalidad. Es muy importante pensar en los panteones de la nacionalidad, ¿sí? Y se producen muchas cosas allí, muchas cosas de orden cultural para sostener esa construcción de la nacionalidad. Por ejemplo, el Martín Fierro, una obra publicada en 1870, que había tenido una presencia menor, una recepción menor, poco significativa, una obra producida en el contexto en el que la clase gobernante sostenía que la manera de desarrollar una sociedad, una patria y una nación era imitar el modelo europeo. En ese contexto, en esas condiciones de recepción, esa figura del gaucho mandrero que huye de la justicia y demás no era funcional a esa lógica. Pero cuando hay una intención de formar una nacionalidad en torno a volver a lo propio y así ponerle freno a la presencia del extranjero, allí, es en ese contexto de lectura, en ese contexto de enunciación, que el Martín Fierro pasa a ser la obra gauchesca, la obra de la literatura gauchesca y el sinónimo de la argentinidad. Ahora en la escuela eso toma características que tienen que ver con la adoración de los símbolos patrios, que antes no existían. Pero la incorporación de la bandera, de la escarapela, tienen allí, a comienzos del siglo XX, un punto muy importante. Ahora, para nosotros, la existencia de la bandera, de la escarapela, de los símbolos patrios en general, su respeto y demás, es todo un tema en la escuela. No sé que se discute, se ha revisado, la formación en fila, el saludo de la bandera, ha ido tomando distintas características, muchas instituciones aprovechan para hacer las comentarios de las novedades del día, donde circula otra información, lo han desacantonado, se han hecho distintas cosas, pero lo cierto es que siempre está allí como tema, que debe mantenerse, que sí, que no. Para nosotros es un elemento muy importante, y tanto que entrar en debatir eso nos pone frente a un dilema moral, ¿sí? Sin embargo, cuando uno viene a entrar en las fuentes históricas, en esos años que se decide que las escuelas tengan bandera nacional como una manera de fortalecer la identidad nacional, ¿qué pasaba en muchísimas escuelas? En 2 meses, luego de los vientos de los distintos lugares y de las dificultades del clima y demás, las escuelas estaban hechas girones. Entonces, hay un funcionario del Consejo Nacional de Educación, funcionario medio, que dice, bueno, no, pues lo que hay que hacer es que en el inicio de la jornada escolar se hizo
nosotros, ahora menos, pero por lo menos hasta los años 70, el izamiento de la bandera, todo lo que implica el bajar la bandera y los alumnos que a mí me eligieron, que si yo paso, que si cuando me toca a mí, si es el grupo, inclusive las decisiones en torno a quién puede ser abanderado, y no cuando el abanderado solo tendría que ser varón y las mujeres escoltan, todo lo que se produjo en torno al ritual del izamiento y el arribo de la bandera, que nosotros lo hemos investido o lo recibimos ya con este imperativo de un acto sacro, ¿no? Que sí o sí había que respetar, que cuando uno se animaba a decir, bueno, pero ahora falta el izamiento todos los días. No, ahora, insisto, ahora muchas instituciones hacen muchas otras cosas y está muy bien, pero durante décadas, ¿cómo uno va a discutir el izamiento de la bandera? Eso que se tornó tan significativo, tan sacro y demás, tuvo que ver con una decisión mucho más contingente, mucho más instrumental, mucho más ligada a resolver un problema, ¿sí? En ese sentido, dice Hunter, y yo intentaba buscar estos ejemplos, y cómo el nacimiento de la escuela está mucho menos implicado a la consecución de un principio universal y máximo, a más bien estos actos cotidianos de cómo resolver, cómo incorporar, cómo atender ciertas tensiones, problemas, búsquedas en el largo del devenir histórico. Puedo seguir mucho más. Bueno, la coeducación, de esto hablaba recién, justamente una tensión fuerte que aparece en el siglo XIX, pero va a tener reverberancias también en el XX, es la incorporación de la mujer, no solo como alumna, sino también como educadora, y paulatinamente en funciones decisorias del sistema educativo. Efectivamente, Juana Manso, Diana lo recordaba hace un rato, le cuesta muchísimo, pero llega a ser la primer vocal del Consejo Nacional de Educación, digamos, que empieza a poder acercarse a ese ámbito de decisiones. Por eso se tiene que pelear con medio mundo. Esas son como marcas en las que distintos sujetos sociales van pugnando por entrar, van pugnando por ser reconocidos, van solicitando que se haga acto su derecho más abstracto, el derecho de todos, bueno, que eso efectivamente pueda concretarse en el funcionamiento cotidiano. Por lo tanto, hacia fines del siglo XIX, lo que se va armando es la sistematización, por un lado, de toda la experiencia previa y también la conclusión de algo nuevo. Ahora, yo decía hoy, el relato que nosotros solemos tener es nuestra experiencia de las decisiones políticas en torno a la educación masiva. Aquello que en palabras ambientes se tuvo el nombre de educación popular. Ahora, tenemos ahí en ese enunciado de la decisión por una educación para todos, ya hemos ido haciendo algunas aclaraciones dentro de ese enunciado. Pero debe decirse también que la escuela, el nivel escolar que tuvo ese mandato, el mandato de educar a todos, de escolarizar a todos, de enseñarle todo a todos, niñas y niños, es el primario. Es el nivel de la escuela primaria, escuela llamada común, hasta muy avanzado el siglo XIX, algunas muy viejas tienen todavía el nombre grabado en su fachada. Era la escuela primaria. La escuela primaria, efectivamente, es la primera en aparecer en términos masivos, ¿sí? Hay algunas experiencias de kindergarten, le llamamos en el siglo XIX, pero todavía jardín de infantes se le va a llamar después. Pero la escuela tiene esta impronta de que la educación es para todos, hay que escolarizar a todos, y una impronta que además la cumple enormemente, de una enorme eficacia formativa, es la escuela primaria. Por eso, cuando hay debates nuestros acerca de cómo expandir la escolaridad y demás,
primaria no suele ser un problema, porque por suerte tenemos la experiencia de que la escolaridad primaria en Argentina siempre tuvo, siempre, del siglo XX en adelante, tuvo valores muy altos. Ahora, ese es un circuito de alfabetización para todos. En paralelo, y también en el siglo XX, surge otro circuito de formación. El de la escuela media, secundaria, en el siglo XIX se la va a llamar secundaria, media es una denominación más del XX, que va a ser una formación para más allá de la educación básica, ¿sí? Es una escolaridad que surge inicialmente con el modelo que luego se va a conocer como el modelo de los colegios nacionales, que después se expande enormemente en el conjunto del país, que tiene la misión de formar a varones propios de sectores medios y altos, en una formación que va a durar 5 años, que va a tener un currículum universalista, un currículum generalista, donde se va a enseñar un poco de todo, porque lo que se quiere formar es al ciudadano del mundo, que pueda relacionarse con la alta cultura, con los saberes vinculados a la sociabilidad. De hecho, muchas veces aquellos colegios que estaban más ubicados en poblaciones ricas y demás, solían cumplir su formación con viajes por Europa y demás para completar esa sociabilidad, y que además estructura un currículum que divide en gajos, en asignaturas, en materias, los saberes. Un currículum que, por supuesto, va a tener muchas modificaciones, desde que se crea el modelo de colegios nacionales en 1863 hasta los primeros años del siglo XX, hay 17 cambios de currículum en la escuela secundaria, y algunos de ellos en simultáneo. Si a nosotros a veces nos parece que hacemos muchos malabares en relación a los cambios curriculares, piensen ese escenario. Y ese modelo de escuela secundaria, que nació con el Colegio Nacional, pero que se fue haciendo extensivo al conjunto de las instituciones, era pensado para un modelo de formación que no estaba destinado al conjunto de la población, sino que reclutaba a ese nicho de la población. Porque además la función para que se lo estaba pensando era para administrar el Estado que se estaba formando. Era la manera de formar las burocracias, y cuando digo burocracia no lo digo en términos de Mafalda, lo digo en términos durkheimianos, de ese cuerpo de técnico que es necesario para ese funcionamiento cotidiano del Estado en las distintas instancias, ¿no? Por eso hay colegios nacionales en todas las provincias. Había que formar la burocracia de cada uno de los lugares. Por supuesto, ese lugar estaba asignado a los varones. Eso va a cambiar mucho tiempo después, pero ya esta impronta de los colegios para esa formación es una impronta muy marcada desde su origen. Que además, cuando uno mira los datos estadísticos que se han conservado y demás, en un larguísimo trabajo Tedesco narra cómo era la inclusión y el egreso de esos jóvenes, atendían al 1% de la población y tenían una deserción de a veces del 60%. Esas cifras para nosotros hoy serían alarmantes, y está muy bien que así sea. Habla muy bien de nosotros que si nos dicen 60% de deserción nos agarremos la cabeza, o si decimos que un tipo de escolaridad solo abarca el 1% de la población. Ahora, en ese contexto, en el que la escuela era pensada como una escuela para pocos, que reclutaba a cierto sector social para inscribirlo en cierta lógica de funcionamiento del Estado, que además eran esas escuelas y únicamente ellas las que habilitaban el acceso a la universidad, esa escasa cobertura y esa escasa permanencia de esos sectores sociales era
deseable, no era considerado un problema. Ese mismo dato, esto es interesante en términos de pensar cómo uno se para frente a un problema. Uno puede encontrar datos diversos, diagnósticos diversos, sin embargo, la manera en la que se para, interpreta, mira lo que esos datos dicen, construyen un problema. En la medida en que hay una preocupación por lo que esos datos arrojan. En ese contexto de una educación selectiva que atendiera a una población acotada, que además tenía que seguir una lógica meritocrática donde la selección estaba dada, en ese contexto la deserción era entendido como un hecho natural. En el contexto en el que estamos preocupándonos por una mayor expansión de la escolaridad, ese mismo dato sí se configura en un problema sobre el cual además hay que actuar. También ese despliegue de la escolaridad, ese avance de la escolaridad va estableciendo criterios que tienen que ver con una idea de igualdad. Una idea de igualdad que, como ustedes saben, produjo selecciones. Una idea de igualdad que dejó afuera rasgos, características, marcas culturales. Por ejemplo, una escuela igualadora que enseñaba solo en castellano. Una escuela igualadora en la que el cuerpo solo podía tener acceso a la escuela si el cuerpo lucía, se presentaba de determinadas maneras. Una igualdad que fue construyendo a la par que construía este relato de inclusión, que es un relato muy importante. Cuando digo relato de una directriz, una idea directriz que ordenó políticas estatales, destinó recursos, que configuró el pensamiento, que colaboró tanto a que la Argentina tenga la historia política que tiene, en el sentido que, dicho en términos esquemáticos, cuando uno piensa en otros países, no hay saltos generacionales tan significativos de una generación a otra. Cuando uno piensa en la Argentina, voy a hablar en abstracto porque no conozco la historia de la vida de cada uno de ustedes, pero aquellos que nacimos en el siglo XX, lo siento, estamos acá, nacimos en el XX, salvo la niñita bonita que está allí, nuestras generaciones venían de abuelos analfabetos muchas veces, con escasa escolarización, padres alfabetizados con formación básica y nosotros con formación superior. Eso la Argentina la hizo solo entre generaciones, y en países más estables y demás eso no se producía así, porque esa idea de la movilidad social ligada a la educación no tenía la fuerza, la pregnancia que tuvo en la Argentina. No la tuvo en países cercanos como Brasil, que no enseñó, no alfabetizó masivamente hasta 1930, ¿sí? Quiero decir, es un relato enorme, de un enorme peso, de una enorme significatividad que generó crecimiento de instituciones, de lo mejor de nuestro ideario, que posicionó una cultura política muy importante. Ahora también, así como digo, todo eso de positivo de ese relato, también construía la igualdad en torno a un sujeto que iba modelando, que iba reconociendo a ese sujeto como digno destinatario de esas políticas de igualdad. Política de igualdad, por ejemplo, que suponía que cualquier genovés que iba a la escuela, si yo soy genovés, de allí en más entraba como argentino. Y más allá de que en los altares de las casas se tuviera un altar a Garibaldi y no a San Martín, que todo eso vino después y que también eso lo hizo la escuela. Quiero decir, una inclusión con una homogeneización que seleccionó qué reconocía como legítimo dentro de ese patrón de igualdad y dejó elementos afuera. Las discusiones sobre la lengua son una pieza preciosa para ver esta selección que la escuela produce. Y en esta práctica de inclusión, en esta búsqueda de avanzar en una escolarización, también
al interior de esta lógica inclusiva, de esta prédica inclusiva, siempre van encontrándose maneras de clasificación interna, de distinción al interior de ese relato de la inclusión. Por ejemplo, así como decíamos, la escuela primaria tiene una presencia muy significativa, tiene un peso muy fuerte, lleva adelante su legado de una manera muy eficaz, también en paralelo la escuela va siempre mirando quiénes se salen, quiénes no responden a ese modelamiento del niño o niña escolar, y por lo tanto siempre hay escuelas que van ocupándose de aquellos que no responden con ese patrón y que son, si se quiere, como la contracara de ese proceso de inclusión. Pero también hay formas menos explícitas de generar la diferenciación dentro del relato de la inclusión. Esa, si se quiere, es una manera más explícita, más clara. Bueno, fulanito parece, dicho en palabras de alguno de los pedagogos del siglo XIX, que nosotros conocemos y que recordamos, pensando en Víctor Mercante, en Rodolfo Sennett, pero también en Carlos Octavio Bunge, pero también en Joaquín P. González, etc. De nuevo, todos varones. Hay la diferenciación de, bueno, quiénes debían estar, como los cromosomas, la biología de esos sujetos mostraba que había una deficiencia, entonces iban a otras instituciones. Eso como formas más explícitas, más claras de la contrapartida de la inclusión. Pero decíamos, hay otras, más sutiles, y tiene que ver con un elemento muy presente, muy querido, muy valorado, muy, ¿cómo decir?, modelador de la práctica educacional, y es la noción del mérito. Si bien hay una prédica de la escolarización para todos, de la carrera abierta al talento, decía Eric Hobsbawm, lo cierto es que al interior de ese para todos hay siempre mecanismos de distinción, hay siempre mecanismos vinculados al éxito o al fracaso que tienen que ver con los méritos de los individuos, con la valoración de esos méritos, con que si algunos quedan y otros no, y porque algunos son meritorios, que si a unos les va mejor que a otros es por los méritos que han hecho. Digamos, la noción del mérito es una noción estructurante de la relación pedagógica, y lo cierto que es un contrapunto, es una tensión permanente en el relato sobre la inclusión, relato que, insisto, es de los más democratizadores que nuestra historia política tiene. También es cierto que nosotros solemos tener un recuerdo, digamos, cuando hablamos del devenir de nuestro sistema educativo, bueno, el Estado llega, va avanzando y alcanza las poblaciones que no tenían escolarización y demás, pero uno también, cuando se pone a leer las fuentes históricas, muchas veces se encuentra una participación mucho más fuerte de la sociedad civil, que en realidad una pequeña comunidad que tenía niños, niñas, jóvenes y demás que entienden que tienen que ser educados, entonces empiezan a pensar cómo resolver eso y encuentran un local que le podrían dar destino a eso y van poniéndole los muebles como pueden, y en definitiva, cuando el Estado llega, lo que trae es nada más y nada menos, trae al maestro y al escudo. Pero no toda nuestra escolarización son las instituciones de grandes escalinatas de mármol y el piano de cola en el salón de actos, etc. Sino que más bien también se conforma con esa participación más ciudadana, esa demanda que paulatinamente luego el Estado va absorbiendo. Pero también es cierto que en la medida que lo absorbe y lo cubre y lo asimila dentro del sistema de instrucción pública, le dice a la comunidad, bueno, hasta acá llegaste vos, acá se enseñaba guaraní 200, ya no. Entonces también hay una relación
compleja que el Estado va tramando con las comunidades en relación a qué reconoce como saberes, qué reconoce como prácticas valiosas, prácticas culturales valiosas y aquellas que no, y cómo por lo tanto jerarquiza saberes, jerarquiza la vinculación con la cultura, incluye unas y deja fuera otras. También eso lo produce la escuela. Acá está lo de Canter que yo decía, que fue lo de Canter, que lo vamos a pasar a esa. Ahora, en este devenir hay algo que yo quisiera plantear claramente y que me parece que sobre todo tiene que ver con este tránsito de la escuela secundaria que yo mencionaba hace poco. Las escuelas se fundan y se van expandiendo, se van creando como modelo y se van generalizando. Y llevan implícitas, sí, una manera de funcionamiento. Cuando uno se instala en el siglo XIX ya, encuentra una manera clara de funcionamiento para la escuela primaria, sin lugar a dudas, una forma muy reconocible para todos nosotros, y también una forma específica de funcionamiento para la escuela secundaria, que establece ciertas condiciones. La gradualidad, el hecho de que se transita un currículum mosaico, esto lo van a retomar cuando venga Flavia Terigi, un currículum que está compartimentado en distintos saberes, que implica una gradualidad en la que se pasa de un año a otro en función de haber aprobado el año anterior o solo dando una pequeña porción, que además hay un profesor que enseña su saber específico que tiene que ver con ese recorte disciplinar. Esa forma escolar, esa manera de sociabilidad escolar, va también configurando, por ejemplo, la unidad de organización como la del aula, donde no hay cruces entre aulas distintas, años distintos, sino el aula como unidad, el individuo como interlocutor. También la lógica meritocrática de la que recién hablábamos forma parte de ese formato escolar que se va consolidando y que encontramos de manera muy persistente a lo largo del siglo XX y que también va acompañado de esta idea de una enseñanza generalista que marcábamos al comienzo, una enseñanza para todos y para nada específicamente. Para todos, no, dice para todo. Una enseñanza generalista en ese sentido. Va construyendo una forma escolar que es muy reconocible para nosotros porque la transitamos, que se consolida con el paso del tiempo y que establece, de alguna manera, lo que solemos llamar, siguiendo a los autores que se llaman Thayer y Kuban, una gramática escolar. Por gramática escolar hacemos referencia al conjunto de prácticas sedimentadas con el paso del tiempo que se han consolidado, que son invisibles, que son no explicitadas y que, sin embargo, o justamente por eso, por no ser explicitadas, por ser invisibles, tienen una enorme perdurabilidad y eficacia. La eficacia también tiene que ver con ese carácter propio, ese carácter del funcionamiento interno, no explícito. A ver si puedo ser más clara. ¿Por qué usamos el término de gramática, tomándolo de la lingüística? Porque todos usamos una estructura gramatical que nos es común, que ustedes entienden lo que yo digo porque sigo una determinada secuencia sintáctica, ¿sí? Y sin embargo, esa gramática está implícita entre nosotros, nadie la está explicando y funciona, porque es común a todos nosotros. De la misma manera, con la idea de gramática escolar, estamos apelando a esta noción de ese modo de funcionamiento implícito, invisibilizado, de larga perdurabilidad y que ordena, que establece también una sintaxis particular, un modo de funcionamiento en el que los individuos estamos socializados. Y con esto quisiera señalar dos cosas más antes de que vayamos a la pausa.
moviéndose de distintas maneras, con distintos ritmos, hay momentos en los que más, momentos en los que menos, o un nivel u otro, pero pasa algo que es, hay momentos en los que se decide una incorporación sustantiva de sectores sociales nuevos, a las mujeres, a provincias que no habían tenido instituciones educativas hasta muy avanzado. Uno se extraña, pero encuentra en la Patagonia procesos educacionales muy tardíos, a sectores de la población, a los niños más pequeños, etcétera, etcétera. Hay momentos en los que hay decisiones democratizadoras del sistema en las que hay una decisión por abarcar en mayor medida. Y esos son momentos, lo decía esto Philippe Mériez el año pasado, estuvo con nosotros en La Plata, y esto digo, no es una particularidad de la Argentina ni mucho menos, sino que es una dinámica del mundo. Cuando hay esas grandes decisiones por incluir a sectores de la población que hasta ese momento no habían sido incluidos, el sistema ¿cómo decirlo? Se conmueve, ¿no? Se tensiona, claramente, se conmueve, hay algo de su funcionamiento que está siendo puesto en cuestión, que parece haber un tembladeral de las normas que hasta ese momento lo organizaron. Ahora, es el efecto de la inclusión, es el efecto de que todos nosotros hayamos pasado por esos procesos, ¿no? Si uno lo piensa en algunas décadas para atrás, muy pocas, porque acá somos toda gente muy joven, pero en algún momento hubo decisiones institucionales, políticas, de políticas públicas y demás, que hicieron que nosotros, de nuevo, no conozco la vida de todos ustedes, pero lo pongo aquí si se quiere, que no éramos miembros de la oligarquía, participáramos en un proceso de formación especializada, básica, luego especializada, etc. ¿Sí? Quiero decir, de esa conmoción que el sistema fue recibiendo en distintos momentos para expandirse, para hacerse más masivo, también somos productos nosotros. Frecuentemente vale la pena preguntarse en la propia biografía, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotros si la escuela no hubiera creído que nosotros, con la familia poca, mucha, presente, no presente, con el acompañamiento poco, mucho, con las condiciones, con el idioma que se hablaba media lengua, con las dificultades económicas y demás, no hubiera creído que nosotros podíamos? Me parece que eso arma condiciones bien distintas para la escolaridad en las que fuimos recibidos. Y ahora sí, juro que termino, porque ya se pone más nerviosa. Lo que quisiera recordar para cerrar respecto de esta forma escolar que adquiere la escuela, que va alcanzando una serie de decisiones que yo intenté enumerar un poco esquemáticamente, y ese formato de la escuela que se va consagrando, que adquiere ciertas características, se consagra en la medida que se expande, es la manera que alcanza o que obtiene de expandirse sin cambiar, es que nosotros aprendimos con los historiadores de la educación que la historia de la escuela es la historia de los sectores medios. En un país como el nuestro, esto es muy claro. La historia de los sectores medios, de la burguesía, si quieren llamarlo en otros términos, no solo porque nosotros o porque los sectores medios hayan sacado mayor provecho de la escuela, hayan efectivamente podido usar, esto lo digo bien, como un camino de ascenso social, no solo por eso, sino fundamentalmente porque lograron que la escuela tomara como propios, los hiciera universalizables, los hiciera sinónimo de escuela, la serie de valores, pautas de conducta, modos de ver el mundo, modos de pararse en el mundo propio de esos sectores sociales. Por eso la escuela
la historia de la escuela es en buena medida la historia de los sectores medios, porque esos sectores lograron que la escuela sintetizara un conjunto de vivencias, valores, modos de ver la vida, modos de ver el mundo propio de esos sectores sociales, un recorte particular si se quiere, pero la escuela los convirtió en universales, los convirtió en sinónimo de escuela. Y eso es algo que frecuentemente, en la medida en que la escuela revisa sus sentidos, piensa su para qué y demás, se pone nuevamente en tensión. ¿Y vamos a ver? ¿Es absolutamente?